¿Cuántos nos sentimos gozosos de estar en la casa de Dios? Pues al menos hay varios. El título del sermón de esta noche, espero que Dios nos hable y nos confronte, es Cristianos sin gozo. Salmo número 51, versículo del 10 al 12, vamos a leerlo. Y cuando tengan me dicen amén. Vamos a leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y Santo Espíritu. Salmo 51, versículo 10 al 12 dice, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Una vez más dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vamos a orar, le decimos, Dios y Padre, gracias por su misericordia, por su amor. Le pido, Padre amado, perdón por mis faltas, mis pecados, mis iniquidades. Reconozco, Señor, que soy pecador, pero también reconozco su gracia y su misericordia. Gracias a Dios Todopoderoso porque nos tiene en este lugar. Le pido, bendito Dios, que pueda bendecir a cada uno de los hermanos que estamos reunidos acá, desde el más pequeño hasta el más mayor, Señor. Y ayúdenos, Dios, a ser diferentes. Padre, muchas veces no nos gozamos en su presencia, pero en esta noche, Señor, como dijo el rey David, vuélveme el gozo de tu salvación. Que nos gocemos, Señor, en su casa, que nos gocemos en lo que hacemos, que nos gozamos, Señor, que nos gocemos, Padre bendito, en el servicio, que nos gocemos en las alabanzas, que nos gocemos, Señor, en la oración. Por favor, Señor, tenga misericordia de cada uno de los que estamos en este lugar. Espíritu Santo, úseme. Le pido que pueda tomar el control de todo mi ser, de mi boca, de mi lengua, de mis labios. Que toda palabra que salga, Señor, de mis labios, sea porque usted la ha dado a su pueblo. Le pido para la congregación acá presente, Señor, una mente abierta, una mente receptiva, donde podamos analizar, Señor, su palabra, pero sobre todo, Padre amado, un corazón donde la podamos atesorar y poner en práctica para con los demás. Señor, que los que estamos en este lugar, que no salgamos igual, que salgamos, Señor, llenos de ese Espíritu Santo, que salgamos, Señor, llenos de ese gozo, de esa misericordia y de esa bondad que solamente viene de usted. Le pido por los enfermos, Señor, usted los conoce, usted sabe dónde necesitan esa ayuda. Le pido por los que necesitan, Señor, esa ayuda ya en la cárcel, en los hospitales, donde quiera que esté, Señor. Por favor, glorifíquese en la vida de cada uno de ellos. Bendiga esta iglesia, Señor. Bendiga a cada uno que está en este lugar. Habla en nuestra vida, Padre amado, porque se lo pido en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Como le decía el título del sermón, Cristianos sin gozo. ¿A cuántos nos gustan los deportes? A nadie. No le gustan los deportes. Es que quiero preguntar esto, hermano, porque, bueno, cuando alguien está viendo un partido de fútbol, bueno, yo cuando veo ahí los días domingos que están jugando, acá softball, allá fútbol, veo que hay gozo, gritan, se ríen. Pero hermano, ¿y nosotros por qué muchas veces no nos gozamos en la presencia de Dios? Y uno, hermano, quiero entrar con esto. Una de las características que tiene que distinguir a los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios aquí? Debe de ser el gozo que hay en su vida. Pero muchas veces no lo hay. Y hermano, y perdone, hoy estaba viendo cuando se estaban cantando las alabanzas, muchos, y me quiero poner yo de abanderado, muchos no cantamos esas alabanzas con ese gozo que debía de ser. Uno solo movemos los labios, si nos dicen que aplaudamos lo hacemos. Y muchos estamos aquí tristes, quizás aburridos por no sé, hermano. Porque muchos vemos la iglesia como ya algo monótono, que hoy tengo que ir porque es martes. Hoy tengo que ir porque tengo que servir. Hoy tengo que ir a la iglesia porque, pues sí, no tengo nada más que hacer. Pero muchas veces, hermano, perdemos ese gozo. Aquí en el Salmo 51, el rey David estaba pidiéndole a Dios que le devolviera ese gozo. Dice el 10, crea en mí un corazón limpio. Y dice el 12, vuélveme el gozo de tu salvación.
Pero hermano, eso es lo que debería distinguir a nosotros como cristianos. El mundo tiene sus cosas por las que se alegra. Pero ¿por qué nosotros como hijos de Dios no nos alegramos? Porque somos salvos, amén. Pero hermano, la distinción del cristiano debe ser esa, el gozo que hay en su vida. No una alegría pasajera, hermano, sino debe ser un gozo que permanece en nuestros corazones, aún en las difíciles circunstancias de la vida. Pero ¿qué pasa cuando hay problemas, hay dificultades? Perdemos ese gozo. Y muchas veces nos enfrascamos solamente en reclamarle a Dios y decirle: Señor, ¿y qué está pasando en mi vida? Hermano, quiero decirle algo: Dios tiene el control de todo nuestro ser. Y no importa la circunstancia, no importa el problema, pero debemos de darle gracias a Él por todo. Hermano, los cristianos tenemos muchas razones para tener gozo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Primero, hermano, gócese porque Dios ha perdonado sus pecados. No se goza por eso, cuando nadie más lo puede hacer. Usted y yo podemos ir como allá en la tradición, donde va la gente a confesarse y se siente bien. Y ellos hacen su ritual para supuestamente obtener el perdón del hombre. Pero hermano, ¿por qué nosotros no nos gozamos con el perdón de nuestros pecados que Dios nos ha dado? También, hermano, debemos de gozarnos por la seguridad de nuestra salvación. Cuando estamos seguros de que somos salvos, entonces gocémoslos en eso. Pero muchos olvidamos ese regalo que Dios nos ha dado. A muchos se nos olvida de ser agradecidos con Dios. Hermano, eso deberían ser una de las causas, de las razones por qué estar gozosos. Pero lastimosamente, muchos cristianos han perdido el gozo en sus vidas. Cristianos que viven angustiados, llenos de amargura, cristianos tristes, cristianos sin esperanza. Y eso pasa, hermano, y como humanos tenemos razón de vivir muchas veces angustiados por los problemas, por las situaciones que estamos viviendo, como le dijera, de violencia y de todo lo que está pasando. Pero no perdamos, hermano, el gozo de nuestro Dios. Un día tenemos que partir, amén. Y vamos a ir a gozarnos con Dios. En el texto, hermano, que vimos, el versículo 12, vemos la petición que hizo el rey David. A Dios se la hizo. Él se sentía angustiado, tenía la necesidad de Dios. Dios consideraba a David su amigo. Pero ¿y por qué nosotros muchas veces no nos consideramos amigos de Dios? Por la distancia que hay. Porque muchas veces no buscamos a Dios en todo momento, sino solamente en la angustia, en la desesperación, en la necesidad. Pero esa es una petición que hizo David, hermano. Pidámosle eso a Dios. ¿Por qué causas un cristiano puede perder el gozo en su vida? Pueden ser muchas, hermano, pero las vamos a resumir en una palabra, y esta palabra es pecado. Ahí se puede resumir todo el gozo que nosotros perdemos, el pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso muchas veces, porque el pecado que llega a nuestra vida, aquel que muchas veces practicamos, no nos da vergüenza muchas veces acercarnos a Dios y confesárselo. Y el pecado, hermano, puede ser de cualquiera. El pecado que practicamos, hermano, en nuestra vida nos llena de culpa, porque nos sentimos culpables, porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, amén. Allá afuera le dicen que es la conciencia, y puede ser lo mismo, que dice que le remuerde la conciencia, y es cierto, hermano, porque muchas personas cuando hacen algo malo se sienten mal en el corazón, y ese para nosotros como cristianos es el Espíritu Santo que está diciéndonos algo. Pero por eso, hermano, el pecado que practicamos en nuestra vida nos llena de culpa, muchas veces nos llena de vergüenza, nos llena de temor para acercarnos a Dios.
Váyase allá al libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 7 en adelante. No vaya a perder el 3, Génesis 3 del versículo 7 y dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Está hablando de Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermano, cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto. Esta etapa de cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, se conoce como la etapa de la inocencia. Estaban desnudos, no se avergonzaban, ellos estaban tranquilos. Los niños hasta que 5 o 6 años viven esa etapa de inocencia, que andan desnudos ahí, no les da pena, no les da vergüenza. Y esto es lo que pasaba con Adán y Eva, perdón. Ellos estaban en el huerto de Edén, Dios los puso ahí, pero después que pecaron, dice que fueron abiertos sus ojos materiales y vieron que estaban desnudos. Y trataron de coser esas hojas de higuera para tapar su pecado. Dice el 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. El huerto era donde Dios los había puesto, era donde Dios llegaba a platicar con ellos, y todo bien, no se avergonzaban, platicaban cara a cara. Pero dice, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Quién es la cabeza del hogar? ¿Perdón? El hombre va. Por eso Dios le pidió cuentas a Adán. Y le dijo: ¿dónde estás? Dice el 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermano, el pecado muchas veces nos hace escondernos de Dios y perder el gozo que sentimos por Él. Ya lo vemos ahí. Y eso, hermano, muchas veces no permite que experimentemos el gozo de Dios en nuestra vida. Ese pecado, esas cosas que practicamos. Hoy día, hermano, encontramos cristianos en depresión. La enfermedad moderna, la depresión. Y encontramos hermanos deprimidos. Encontramos cristianos frustrados. ¿Por qué, hermano, hay muchos cristianos frustrados? Porque muchas veces no tomamos en cuenta a Dios cuando vamos a hacer algo. Y cuando no lo logramos, nos frustramos. Aquí se le ha enseñado que cuando usted piensa hacer algo, un negocio, buscar un trabajo, hacer algo, tome en cuenta primero a Dios. Porque por eso hay muchos cristianos frustrados, porque quisieron hacer las cosas a la manera nuestra, y como Dios no nos apoyó, nos frustramos. Cristianos deprimidos. Hay cristianos amargados, que ya no le hallamos el gozo a la iglesia, ya no le hallamos el gozo a la oración, ya no le hallamos el gozo a la alabanza, que muchas veces nos tienen que decir: aplauda, use sus manos. ¿Por qué? Porque no sentimos el gozo de eso, hermano. Hay cristianos amargados, cristianos fríos espiritualmente. ¿Cuáles son los cristianos fríos? Los que ya no quieren congregarse. Los que muchas veces decimos: ay, al más de lo mismo, no pasan de lo mismo, siempre nos están regañando, siempre nos están diciendo la misma cosa. Pero, hermano, si usted y yo le pedimos la dirección a Dios para que hable a nuestra vida, yo le aseguro que va a ser diferente. ¿Cuánto lo creemos? Que no importa quién esté aquí al frente, pero Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. El problema es que muchas veces eso es lo que pasa, que no estamos conectados con Dios. Yo se los he dicho, hermano, aquí a la iglesia muchas veces venimos a descansar. A mí me da sueño más que todo el día domingo en la tarde.
Y muchos pues lo agarramos, bueno, voy a ir a descansar allá porque si no tengo que estar trabajando en la casa. Y perdemos ese gozo. Perdemos la comunión que hay en la iglesia. Estamos fríos espiritualmente. Pero hermano, ¿cómo podemos recuperar el gozo perdido en nuestra vida? Número uno, reconociendo nuestro pecado y regresando a nuestro Padre. Primero hay que reconocer que somos pecadores, pero también debemos devolver a Dios. No quedarnos solamente con eso. Porque a la larga, hermano, el pecado hace una callosidad en nuestro corazón y después ya nos da lo mismo. Así como muchas personas que yo para lo caliente, hermano, yo soy malo. No puedo comer cosas así bien calientes. Mi esposa sabe que si me va a dar sopa, tiene que sacarla unos 15 minutos antes para que se enfríe. Pero yo conozco personas que se toman el café caliente, la sopa caliente. Pero reconozcamos, hermanos, muchas veces reconozcamos en lo que estamos. Yo no vengo a acusar a nadie. Si el primero de los pecadores, como dijo Pablo, soy yo. Váyase allá a Lucas, capítulo 15, versículos 16 al 18. Estamos hablando o vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo. Pero nos vamos a enfocar en otro aspecto. Lucas 15, 16 al 18. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. Dice el 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dice el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozcamos, hermanos, nuestros errores. ¿Cuántos creemos que Dios es un Dios misericordioso? Y misericordia significa amor inamovible. Ese es el amor de Dios. Que el amor de Dios no cambia, a pesar de lo que muchos nosotros, de lo que somos. El hijo pródigo, hermano, perdió todo viviendo perdidamente. Y por eso perdió el gozo de su vida. Si usted se va al versículo 11 o el 12, donde le pide toda la herencia, y se fue. A malgastar el dinero, a vivir gozoso en el mundo, pero se terminó. Perdió el gozo de su vida. Estaba decepcionado de su triste condición y hasta quería comer la comida de los cerdos. Qué bajo había caído. Y por eso, hermano, muchas veces los cristianos caemos muchas veces en situaciones así. Que deseamos tener cosas y sabemos dónde hay, sabemos dónde está. ¿Cuántos creemos que aquí hay bendición? Entonces vengamos a la iglesia. Esta es la casa de Dios. Pero muchos nos da pena llegar ante la presencia de Dios y reconocer lo que somos. Estaba triste, hermano, en su condición, queriendo comer de la comida de los cerdos. Tenemos que volver a nuestro Padre como estemos, hermano. El hijo pródigo no esperó a recuperar lo que había gastado. No dijo, voy a trabajar y yo voy a regresar donde mi padre y le voy a devolver lo que me dio. No. No esperó volver como un triunfador, como el hijo ejemplar. Va. Padre, aquí vengo, aquí te traigo este título, que soy esto y yo. No esperó a eso. Decidió volver a la casa de su padre fracasado, empobrecido, hambriento, andrajoso. Pero volvió. Llega un momento, hermano, que cuando uno toca a fondo en cualquier problema, en cualquier cosa, muchas veces uno reacciona y dice, esto no es vida para mí, yo quiero dejar esto. Y muchos lo logran, pero debemos de reconocerlo y volver a Dios. Pero mire todo lo que volvió fracasado, hambriento, pero volvió. Hermano, no esperemos
volver a Dios hasta que hayamos arreglado nuestra vida. Porque muchos decimos, no, yo voy a arreglar primero mi vida y después voy a buscar a Cristo. Y no es así, hermano. Vengamos ahora. Así como estemos, vengamos, hermano. Juan 6:37, vaya un poquito más adelante. Juan capítulo 6, versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ese es nuestro Dios, que nos recibe a pesar de lo que nosotros somos. Y muchas veces, hermanos, no somos buena pieza, y lo digo por mí. Muchos no somos buena pieza. Pero Dios lo recibe y dice que todo lo que el Padre le dio no lo echa fuera. Y ese es nuestro Dios, esa es la gran misericordia que Él tiene para con nosotros. Pero volvamos, pero reconozcamos que tenemos una necesidad de Dios. Reconozcamos que necesitamos de Dios. Porque si no lo hacemos, hermano, Dios no puede hacer nada en nuestra vida. Número 2, volvamos a nuestro Padre con humildad y arrepentimiento. Vaya así siempre allá a Lucas 15. La historia que estamos viendo, el hijo pródigo, vaya a ser el versículo 20 y 21. Dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dice el 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Volvamos, hermano, a nuestro Padre con humildad. El hijo pródigo había practicado quizás lo que le iba a decir al Padre. Hermano, Dios lo que necesita es un corazón arrepentido. El hijo pródigo, hermano, se fue lejos con soberbia. Si lo vemos allá, le dijo, dame la parte que a mí me corresponde, que yo me voy de esta casa, yo no quiero estar acá. Muchos me molestan. Pero se fue con soberbia. Pero ¿cómo regresó? Humilde. Podríamos decir humillado. Pero volvió. Pero el padre no lo rechazó. Como muchos padres carnales hacemos. Vaya, viene aquel bolo, cierren las puertas, escondan todo porque se lo va a llevar. Pero el padre no. Dice que cuando lo vio de lejos, dice, fue movido a misericordia. Y ese es nuestro Dios. Un Dios misericordioso. Un Dios que nos espera. Un Dios que dice, bueno, ahí viene otra vez este y lo voy a perdonar. Y así es nuestro Dios, hermano. Pero volvámonos a ese gozo de estar en la casa de Dios. El pródigo reconoció que su pecado había ofendido a su padre, hermano. Así nosotros debemos de reconocer y confesar nuestro pecado a nuestro Padre Celestial. No se lo diga a nadie más, hermano. Dígaselo a Dios, si solamente Él puede perdonarlo. Nuestro Padre, hermano, nos rechaza un corazón humillado. Allá el Salmo 51, 17, ¿me lo pueden poner, por favor? Que dice que el corazón contrito y humillado no lo rechaza Dios. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y ese es nuestro Dios. Pero si nos humillamos ante Él. Si no llegamos a la casa de Dios con soberbia y le decimos, Señor, aquí vengo otra vez. Ya volví. No, hermano, tenemos que volver con un corazón contrito y humillado. Número 3. ¿Cómo podemos recuperar el gozo en nuestra vida? Experimentando la misericordia de Dios en nuestra vida. Váyase allá al versículo 22, donde estamos del 15 de Lucas, 22 y 23. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Hermano, hay fiesta en el cielo, dice la palabra, cuando un pecador se arrepiente. Y hay fiesta también cuando usted y yo llegamos delante de la presencia de Dios arrepentidos.
¿Cuánto lo creemos? Hermano, el gozo viene a nuestra vida al experimentar el perdón de nuestro Padre. Al hijo pródigo, su padre no le reclamó por lo que perdió, no le dijo, mira, ¿y qué pasó? Te voy a poner a trabajar para hasta que me pagues todo lo que te di. No, él le dijo eso. Y Dios nos lo dice a nosotros, mira, necesito que hagas esto, esto y esto para perdonarte. No. Solamente tenemos que llegar con un corazón sincero, humillándonos delante de su presencia, y Él los va a perdonar. Y ese es nuestro Dios. Pues no le reclamó por lo que perdió. No le reprochó lo mal alimentado que venía o por lo sucio que volvió. Y le dijo, mira, anda esto de andrajoso, mira, anda a comprar ropa. No. Él le dijo, miren, vístanlo. El padre se regocijó que su hijo haya regresado, hermano, y el hijo se regocijó porque volvió y porque su padre lo perdonó. Alegrémonos, hermano, porque Dios nos perdona a cada momento, si no nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades. Si por lo que yo he hecho, hago y lo que voy a hacer, hermano, no solo por una vez, Dios me hubiera terminado. Pero ahí está su misericordia. Cuando nos arrepentimos, hermano, con sinceridad, Dios nos da tiempos de refrigerio, de gozo y de paz. ¿Cuánto lo creemos? Hechos 3:19. Váyase un poquito más adelante, ya para ir finalizando. Creo que ya lo tiene ahí en la pantalla. Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de bonanza, hermano. Pero primero tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesarnos, tenemos que volver a nuestro Padre. Hermano, si hemos perdido el gozo, hoy es oportunidad de que podamos volver a gozarnos en la presencia de Dios. Perdone por lo que lo voy a decir. Ya no agarremos la iglesia como un club social. Ya no agarremos la iglesia, hijos, como un escape para dejar de no hacer oficio en la casa. Agarremos la iglesia para venir a adorar a Dios y gocémonos sentados en esa silla, hermano. Yo le aseguro que si esas sillas pudieran hablar, se gozaran más que nosotros. Así de verdad. Porque muchos venimos a la iglesia con una cara, con unos gestos, y se ve que no los estamos gozando. La gente del mundo se goza por lo que ven, por lo que hacen. Y yo he visto muchos hermanos, y perdón hermanos, allá en la cafetería se ríen, bromean, pero cuando estamos aquí adentro, nada. Como que nos cambian el chip. Gocémonos en la presencia de Dios. Digámosle, Señor, aquí estoy, pero quiero gozarme de su presencia. Hable a mi vida. Tome el control de mi vida. Para concluir, Proverbios 28. Ay, si después me agarra pedrada, hermano, pero Proverbios 28, 13 y 14. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué va a alcanzar? Dice el 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado, doblemente bendecido el hombre y la mujer que le teme a Dios y que depende de Dios y que se goza en Dios. Hermanos, si hemos perdido el gozo de nuestra salvación, no esperemos más tiempo. Volvamos arrepentidos para experimentar el amor y la misericordia de Dios. Él es nuestro Padre Celestial.
Y un tipo de Cristo, de Dios, es la historia del hijo pródigo. El padre no le rechazó. Lo esperó, le abrió los brazos, lo cambió, cambió su situación. Y Dios quiere cambiar nuestra situación también, la que estamos viviendo. Pero si llegamos ante Él, si le buscamos, si le adoramos y sobre todo, si nos arrepentimos de todo corazón, Él nos va a perdonar. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Vamos a orar, decimos, buen Dios y Padre, gracias por su misericordia, por su amor. Le pido, Señor, perdón por alguna